Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El presidente Iván Duque lanzó esta semana ante la comunidad internacional su visión de los problemas que aquejan al país, a Colombia, y lo hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera en la que participaba. Y además del tema de Venezuela, el del narcotráfico, el del consumo de drogas y el de los cultivos de coca fueron algunos de los que dominaron la agenda del discurso del presidente Duque. El hombre que se presentó ante el mundo como el representante de una nueva generación de colombianos. Paradójicamente, la juventud de Duque se parece mucho a la de viejos discursos de mandatarios en Colombia del pasado. Por ejemplo, pónganle al presidente que van a ver enseguida unos kilos más y quítenle unos añitos y tendríamos algo muy parecido a lo que dijo Duque. Colombia aún sufre violencia porque tiene drogas ilícitas. Nosotros hablamos de responsabilidad compartida, no para asignar responsabilidades exclusivas a los países consumidores. En nuestra juventud, infortunadamente, también hay consumo. Nosotros hablamos de responsabilidad compartida para que el mundo ataque por igual la producción, el tráfico, el consumo, el lavado de activos, los precursores químicos. Nuestro gobierno solicita la sanción al consumo en nuestro país y en la comunidad internacional. Entonces, es difícil ver qué hay de novedoso en la receta de nuestro nuevo presidente Iván Duque, más allá de un mensaje de fuerza, un mensaje político acerca de cómo enfrentar el crecimiento de los cultivos de coca, con más vehemencia, menos tolerancia, más decisión. Aún no está claro dónde está la supuesta innovación. Y acá el tema que es nuevo y es importante porque ya sabemos que con las recetas viejas Colombia, más allá de tener 60.000 o 180.000 hectáreas de coca, no ha podido solucionar el problema de fondo. El problema persistente de ser el país donde hay cientos de miles de personas que no tienen otra opción que dedicarse al cultivo de coca. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de la política antidrogas que ha sido dominante en el discurso de la agenda internacional del presidente Duque, me acompañan expertos no políticos, expertos en el tema de los cultivos ilícitos, el tema del narcotráfico en Colombia, expertos de muchos tipos, desde las personas que han tenido un contacto directo con el problema, como Fray Jorge Cueltán. Fray Jorge Cueltán es el director de la Asociación de Pimenteros del Valle del Guamués, en el departamento del Putumayo, y le agradezco mucho que esté aquí, una persona que en algún momento y en su comunidad fue cultivador de coca y ahora trata de comerciar con la pimienta que tiene aquí bastante exhibida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fray Jorge? Muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Fray Jorge Cueltán, representante legal de ASAPIP. ¿Y cómo le ha ido aquí en Bogotá? Excelentemente bien. Excelente, me alegro. Lo voy a poner a escuchar lo que dijo el presidente Iván Duque. Déjeme presentarle a sus copanelistas. Andrés Bermúdez es periodista, es director del proyecto Coca en el medio digital pacifista.co. El proyecto Coca, ¿qué es? Andrés, gracias por estar acá. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿Y el proyecto Coca? ¿Qué es esa vaina? En Proyecto Coca básicamente estamos haciendo periodismo en el terreno, tratando de entender cuáles son los distintos problemas que hay en torno digamos, a la coca y sobre todo cuáles también son las soluciones y a oírselo de la gente misma, no desde la gente que está en Bogotá hablando del tema. La gente que está en Bogotá hablando del tema, investigadores que también van a campo, tengo aquí muchos Danieles hoy en este programa. Daniel Rico es director de ese análisis criminología aplicada, ese investigador está haciendo un doctorado hace años. ¿Cuándo va a acabar ese doctorado, Rico? Yo ya quiero presentarlo como doctor. Muchas gracias, Daniel, por esa cálida introducción y recordarme los pendientes académicos. Vamos avanzando, es que esto no es fácil, trabajar, tener una agenda de política pública y además de eso generar una monografía, pero pronto será el primer invitado y el primer lector de la tesis. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente aquí en Zona Franca hablando del mismo tema, del mismo problema y de los mismos protagonistas. ¿Y de nuevas recetas? No, nuevas recetas no, creo que seguimos en la bicicleta estática. Daniel Biesner es economista, es investigador en temas de narcotráfico, de economías ilegales, de políticas públicas para contrarrestar esos problemas. Daniel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Biesner Rico, yo sí soy Daniel, para los efectos de este programa. Les voy a poner lo que dijo
el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de este tema del narcotráfico, su visión. En materia de cultivos ilícitos, hace pocas semanas recibimos una situación alarmante. La tendencia incremental de los últimos 5 años no puede continuar, ya que estas siembras se han convertido en el combustible y el aliciente para que surjan peligrosos grupos armados organizados. Y entonces ese fue un poco el tono de Duque en la Asamblea General de la ONU. Fray Jorge, usted que ha oído tantos presidentes hablar tanto de coca, ¿ve una nueva receta en lo que está diciendo este nuevo presidente? A ver, desde mi punto de vista, como sector agropecuario del departamento del Putumayo, municipio de Lobamuez, la opinión más importante sería en esto si en verdad él está enraizado a la parte de la parte de legalidad. Si es simplemente por demostrarlo, yo le diría de que no daría mucho resultado en esa fórmula. O sea, usted le da un compás de espera, está esperando a ver con qué sale. O sea, que nosotros, él es un nuevo presidente, sí, donde pues todavía uno no puede decir sí, no, porque está apenas instalándose en su gabinete. Ya miraríamos un paso de mejoría ya en el próximo año, donde diría, bueno, este sí o siempre va a ser otro presidente como siempre han sido los demás. ¿Y cómo han sido los demás? Los demás siempre han sido, o sea, que lo que dice en el narcotráfico, la ampliación de cultivos, lo otro es tratar como de medios, decir, bueno, vamos a controlar un poco, pero lo resto sigue. O sea, que sigue los cultivos ilícitos, sigue ampliándose en los cultivos ilícitos, donde no hay impacto social, económico y todo eso. Entonces, yo pensaría de que el análisis que hay que conocerlo más allá. Y que yo me voy a contagiar de esa sabiduría antes de hacer sí, afirmaciones rápidas, pero en cambio espero que ustedes sí sean un poco más avesados y que se adelanten un poquito. Andrés, usted en lo que está viendo de Duque, en la manera en cómo puso en la parte alta de su agenda, en la forma en la que se presenta ante la comunidad internacional, en la primera ocasión en la que lo hace, ¿qué vio? Yo veo varios duques dependiendo del día, y hoy fue el duque que insiste en esa estrategia únicamente de seguridad, entre comillas, para resolver el problema, pero es el mismo duque que hace un par de semanas iba a Tibú y decía que esto se resolvía, y con quizás mayor como sabiduría, con bienes públicos rurales como vías. Entonces uno a veces no entiende cuál de los dos duques está hablando, y al final, porque su gabinete repite esa misma esquizofrenia, ¿cuál es la estrategia que va a implementar? Wiesner. Yo coincido con esa visión de Andrés. En este momento lo que es claro es que el gobierno no ha decidido cuál es la estrategia que va a utilizar, y es evidente que tienen un problema muy grave que no lo puso él en su agenda en la parte más alta, sino que se le puso solo, porque las 170.000 hectáreas, digamos, fueron una bomba que le estalló al llegar y que recibe del gobierno anterior como una herencia, pues, que es una carga grande y que tiene que lidiar con eso. Y efectivamente, pues, no va a haber una sola estrategia que pueda ser exitosa frente a este problema. Esto tiene que ser una combinación de temas de sustitución voluntaria, de desarrollo alternativo, de comercialización y, por supuesto, el tema de seguridad que no se puede dejar de lado. Y entonces, Rico, déjeme ponerle a lo que el presidente Duque se reunió también, tuvo su primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, el país que es el mayor aliado de Colombia, y ahí el tema de las drogas también fue un tema determinante, tanto que Trump sugirió que iba a ser el tema por el cual él evaluaría el éxito o el fracaso de la presidencia Duque. What I want and what we've discussed, and one of the reasons I was so happy to see the president's victory, that was a great victory, and it was a very worldwide, world-renowned victory because of his strong stance on drugs. Now, if he comes through, we think he's the greatest. If he doesn't come through, he's just another president of Colombia. But I think he's going to come through. No, yo creo que ¿Qué tal la evaluación de los antecesores? Porque ahí de esos antecesores caían muchos. Sí, mucho. Esto va a un margen grande desde Ernesto Samper hasta Álvaro Uribe, ¿no? Ahí caben en la afirmación de Trump muchos perfiles. Yo creo que es importante separar las buenas intenciones de las políticas públicas. Hasta el momento lo único que hemos escuchado son buenas intenciones, y lo que marca la diferencia acá son los presupuestos. Entonces, ideas o buenas intenciones con las que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, la aspersión aérea. La aspersión aérea está todo el debate, si se va a la aspersión. La pregunta es, ¿y quién va a pagar la factura? ¿Cuánto se va a gastar?
estamos en un proceso de cierre fiscal complicado. Ya el ministro Carrasquilla ha anunciado que no existe un cierre fiscal para el gasto público el próximo año. Y la aspersión aérea, antes de soltar la primera gota de glifosato, eso vale 150 millones de dólares. ¿Por qué? Por toda la implementación, traer los seguros, los hangares, los pilotos, todo eso, o sea, montar la infraestructura. ¿Los drones necesitan hangares? No, pero es que aquí no están hablando de drones. No, los drones no sirven. O sea, eso ni siquiera, eso es plata perdida. Si usted leyó la columna que yo escribí para Semana, los drones realmente por escala, por mucha cantidad de complicaciones técnicas no sirven. Entonces, la aspersión aérea con glifosato tiene como ese gran déficit financiero, y es, yo no veo en estas declaraciones de Trump o en general en las visitas que hemos tenido que se estén haciendo un presupuesto o una apropiación de recursos al Congreso, pero porque esto toca ponerle recursos. Las declaraciones del presidente Duque en Tibú o en cualquier región o cualquiera de estas cosas lo tenemos que tener en la lectura de los presupuestos públicos, y más allá de las buenas intenciones de los anuncios de bajar a 70% los cultivos ilícitos, la discusión es, bueno, vamos a ver esto cómo queda en el plan de desarrollo y cómo queda la plata organizada, y ahí sí vamos a saber cuál es la verdadera agenda de este gobierno y de la comunidad internacional. Por ahora, lo único son palmaditas, aplausos, ánimo, pero es en el presupuesto donde podemos saltar de buenas intenciones a posibles resultados. A ver, y Fray Jorge, yo escuchaba ahí, escuchando al presidente Trump hablando de todos los presidentes de Colombia, me pareció, ahorita que hablábamos de su historia, me pareció que se resonaba algo en cómo había sido el pasado, y yo quería invitarlo para que usted me contara y nos contara a nosotros cómo ha sido su experiencia de haber salido de los cultivos ilícitos a los cultivos lícitos, y cuáles han sido como toda la travesía que hay en la mitad. Entonces usted me contaba que en el año 2005, con el programa Guardabosques del presidente Álvaro Uribe, ustedes en la vereda dijeron, vamos a arrancar la coca. ¿Y cómo fue la vaina? Bueno, excelente, gracias. Pues mire, nosotros somos, para nadie es un secreto, nosotros del Putumayo, Valle Guamués, y yo como productor, yo fui un productor de coca. En toda mi infancia la pasé por eso, pero más sin embargo con la trayectoria que yo he tenido en la parte social, comunitaria, como comunales, dijimos, no, nosotros tenemos que empezar a hacer unos cambios, directamente unos cambios para el mejoramiento de tanto como en la parte de relaciones sociales, como juventudes y todo, así por ese estilo. Mirando los atropellos cuando ya venían las amenazas que iban a hacer controles de los cultivos ilícitos, porque era demasiado cultivos muy avanzados. Con la fumigación aérea antes del Plan Colombia. Sí, antes de haber la primera fumigación. Llegaban proyectos del Plan Colombia, proyectos que nunca dieron resultado y recursos perdidos. En el 2000 se dio la primera funiga en el Valle del Guamués, donde nosotros todos quedamos bloqueados. Dijimos, bueno, y ahora sí, ya, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seguir sosteniendo nuestras familias. Dijimos, no, pues tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos quedarnos allí, porque nosotros tenemos experiencia y ejemplo. Yo siempre he puesto un ejemplo como Nariño, donde ellos nunca fueron cultivadores de coca y viven bien con sus parcelas. Entonces vamos a tratar de seguir cambiando, pero es que la parte cultural era difícil empezar a fomentar eso y empezar a decirle al otro compañero, no, es que tenemos que cambiar. En el transcurso de eso ya llegaron muchos grupos armados, donde empezábamos como a ser presionados, como acorralados. Eso se debe de cambiar, pero el cambio está en nosotros, no está en el gobierno, no está en las leyes, estamos en nosotros mismos. En nosotros no vamos a decir vamos a cambiar, nadie va a cambiar. A raíz de eso, la primera funiga del 2000, en el 2004 creo que fue la segunda funiga, donde ya miramos los efectos que estaba causando eso. ¿Y cuáles eran esos efectos? Ya, ejemplo, la fauna, la flora, todo lo que tiene que ver con la naturaleza empezó a destruirse. Los suelos empezaron a ser más pobres, ya los productos que no se sembraba ya no crecían, sé que crecían, pero no producían. Entonces, bueno, estos ya son efectos que está causando ya el glifosato. A raíz de eso, dijimos, bueno, nosotros tenemos que empezar a cambiar. Empezamos a decir cómo debemos de organizarnos. Vamos a organizarnos como organizaciones
para poder dar impacto y poder llegar a las instituciones y al gobierno. O sea, bueno, nosotros estamos organizados, necesitamos dar un cambio en la parte agropecuaria. Sí. A raíz de eso, en el 2004 llegó la promoción del guardabosques, donde decían, bueno, les tenemos un proyecto de guardabosques para que ustedes puedan trabajar legalmente. Pero ¿cómo es ese guardabosques? Porque nosotros no teníamos ni idea de guardabosques. Nosotros decíamos guardabosques, me imagino que de ser cuidar los árboles. No, guardabosques no es así. Guardabosques es un subsidio que se le da al productor cocalero para que cambie. Pero es que decíamos que ese solamente subsidio no sirve. Entonces dijimos, no, a raíz de esto, las familias que entren a trabajar con guardabosques, más allá vendrán otros apoyos del gobierno. Bueno, y cómo, bueno, dijimos, bueno, vamos a mirar cómo ya llegó la parte social de las alcaldías en ese tiempo. Nos socializaron con todos los presidentes de la Junta. En ese tiempo yo era presidente de la Junta. Empezamos ya, nos dijeron, bueno, el alcalde, hay este proyecto de guardabosques. El proyecto igual consiste en esto, que se le va a dar 600.000 pesos cada 2 meses para el sostenimiento de su familia. Pero entonces tiene que empezar a arrancar su coca que hay. Y entonces déjeme yo, para que podamos avanzar en el cuento, el programa Guardabosques exigía que en toda la vereda, todo el mundo eliminara la coca para que les dieran los subsidios. Exacto. Y entonces finalmente ustedes, después de muchas luchas con algunos campesinos que no querían arrancar la coca, lograron por allá en el año 2007 sacar la coca de su vereda. Sí, es muy diferente a lo actual, ¿no? Sí, eso, ahí hay que hacer una precisión, y es que el programa que hay hoy en día, el programa de sustitución que se deriva del acuerdo del PENIS, no funciona por vereda, funciona por familia. Sí. Entonces la familia debe certificar que eliminó su coca y con eso accede a los subsidios. Eso resulta ser una manera de operar muy compleja y muy engorrosa, porque es muy difícil certificar a cada familia. Son lugares donde no hay títulos de propiedad, donde no hay registros públicos, donde ni siquiera por esas veredas va un funcionario público. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a pretender saber de quién era la coca y si la erradicaron o no? Y muchas veces tenemos una realidad paradójica en la que hay familias recibiendo subsidios en una vereda, la familia al lado tiene todavía coca y no pasa nada, la coca sigue ahí. Claro, y eso es un poco, terminemos como el cuento entonces, en el 2007 ustedes logran sacar la coca de la vereda y se meten en el cuento de la pimienta, después se asocian como pimenteros, pero ¿qué sucede? Y usted me contaba, cuando ya estaban en el cuento de la pimienta, habían sacado la coca, ¿qué les sucede en el 2014? Precios. Sí, en el 2014, ¿qué pasó? A raíz de eso, cuando nosotros ya acabamos con el guardabosques, nos dimos cuenta de que no había cumplimiento ya en esa parte porque guardabosques se sonaba bonito. Cuando ya llegó Acción Social, ya con inversiones de líneas productivas, entramos con la línea de pimienta. Nuestra vereda estaba certificada cero ilícito por parte de Naciones Unidas, donde nosotros estábamos limpios y era real, porque no era mentira. Nuestra vereda estaba cero ilícito de coca. A fines del 2014 fue la última funiga que hizo el gobierno nacional, donde no le importó, no sé si fue la policía o por orden de quién, también le cobijaron también al sector nuestro. Le fumigaron la pimienta que ellos mismos le habían ayudado. Que ellos mismos habían, y no solamente la pimienta, porque es como esos cogen coordenadas o líneas de donde va a pasar la avioneta y ahí fumigan lo que caiga allí. ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que la historia de don Fray, don Jorge, es la historia que se repite, y yo diría que lo que nos está mostrando es un caso de relativo éxito, un caso que prosperó, una asociación que existe, y no solamente la Asociación de Pimenteros es muy reconocida, sino esa región del Valle del Guamués tuvo la capacidad de transformar esos recursos del Estado en cosas productivas. Pero estos casos de éxito no nos deben confundir a creer que la política fue un éxito, la política de sustitución. Y ahorita hay problemas, y ahorita hablamos de los problemas. Solo por cada caso de éxito, como el que estamos viendo hoy, por cada caso de éxito hay 19 casos de fracaso. ¿Sí? El 95% de los recursos de sustitución de coca en este país se han invertido en zonas donde no hay coca. Esto es una excepción. O sea, que hayan coincidido el problema y la solución, como en el caso del Putumayo, es una excepción. En la mayoría del país, la solución fue a otras zonas, San Andrés Islas, Soacha, Tolima, Caldas, donde no había coca, pero hay unos intereses políticos muy importantes para atraer recursos, y así se ha manejado el programa de sustitución históricamente. Entonces, debemos entender la diferencia entre los casos y la política. Andrés. Y yo le añadiría a lo que acaba de decir Daniel y Fray Jorge que
Uno, las historias son además de relativo éxito porque el Estado nunca ha comprendido que estos son procesos que se juegan en un largo plazo, sino que quiere medirlo de manera muy rápida. Y los casos más exitosos que hay, que son muy interesantes, están enfrentando un montón de problemas. En el caso, por ejemplo, que citaba Daniel, en el Valle del Guamués hay un trapiche muy famoso de panela orgánica que está a 2 kilómetros de la vía principal de la Hormiga San Miguel, exitosísimo, emprendedores, y no tienen electricidad. Entonces se la pasan, la mitad de lo que ganan se les va en ACPM para las máquinas con las que opera el trapiche. ¿Y por qué? Porque no hay bienes públicos, porque no hay un servicio público esencial. Entonces les ayudan a sustituir y después los dejan botados. Y entonces me tengo que ir a la pausa. Creo que lo que vemos hoy es que la cosa es mucho más complicada que simplemente decir que querer es poder, que vamos a erradicar, que se puede hacer si se tiene la voluntad. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, volvemos a esta discusión del narcotráfico en Colombia, los cultivos de coca, los cultivos de uso ilícito, y les doy un dato del área cultivada con coca actualmente, con una comparación, la erradicación. Y esta gráfica me parece interesante. En la línea azul son los cultivos de coca según las Naciones Unidas, las barras rojas son el área de coca erradicada. Esa no es solo erradicación manual, es erradicación manual y también fumigación aérea combinada. Entonces aquí vemos es un fenómeno extraño, ¿no? Entonces, en algunos momentos, mientras baja la erradicación, como sucedió entre los años 2008 y 2012, también bajaron los cultivos de coca. Es decir, no hay una relación proporcional entre la erradicación y el número de cultivos. Obviamente, a partir del 2013, más o menos, sigue bajando la erradicación, pero suben enormemente los cultivos de coca. Esta es una gráfica que muestra el aumento de cultivos desde 1999 hasta el año 2017, cuando llega a un punto histórico, según las mediciones de las Naciones Unidas. Les voy a dar otra gráfica que es el área cultivada por región, y esto me lleva ya al problema de la coca, no como un problema nacional, sino como un problema regional. Entonces, aquí no se ve del todo bien, pero la región Pacífico, que son los departamentos de Nariño, Cauca, es la que está arriba, que es la que tiene más hectáreas y donde se ha, digamos, incrementado más exponencialmente los cultivos. La región central es la siguiente, que tiene que ver con los municipios, los departamentos de Antioquia, del sur de Bolívar, la región Putumayo-Caquetá, de donde viene el señor Fray Jorge, que también tiene un incremento exponencial, y en cambio la región Meta-Guaviare, donde se ve más bien una estabilidad con un ligero descenso entre el 2016 y 2017. ¿Le puedo cuestionar sus cifras? Pues las cuentas las que a las de la ONU. A Naciones Unidas. Yo creo que el primer punto, y Andrés hemos discutido esto muchísimo, y es lo primero que debemos tener es un debate sincero con cifras reales. Las cifras que estamos viendo de cultivos ilícitos no son realistas. Hay una subestimación, hay unos problemas metodológicos crónicos. Este fue un sistema que se implementó en los años 90 y hoy nos está mostrando una película equivocada. En Colombia hay mucha más área sembrada. En Colombia estamos teniendo un problema. Nos acaban de entregar a mediados de septiembre los resultados del 31 de diciembre. Eso no tiene presentación. Es como si usted va al colegio y le dicen en septiembre que su hijo perdió el año pasado. Hay dos mediciones. Entonces está los Departamento de Estado. Para que hagamos memoria, antes los resultados se entregaban en mayo, ahora se entregan en septiembre. Colombia tiene que hacer una transición de un sistema censal anual a un sistema de muestreo y de seguimiento periódico mucho mejor. Eso es un debate técnico aburridísimo, pero lo único que quiero mostrarles nuevamente es, usted va al territorio, mira, coge los registros y eso no cuadra. Incluso las mismas cifras de Naciones Unidas, cuando uno contrasta hectáreas detectadas por satélite con hectáreas verificadas en el terreno, esas cifras no cuadran. Y usted le suma eso verificación. Entonces, ahí lo primero es, el debate con Colombia debe ser, tenemos que aprovechar este nuevo gobierno para tener una sinceridad en las cifras. Sí, y es de... Yo quiero apoyar un poco lo que dice Daniel, hablando un poco del rezago tecnológico. O sea, este sistema que usa Naciones Unidas para darnos la cifra de cultivos ilícitos es un sistema de los 90, es un sistema que utiliza... Es un sistema satelital, ¿cierto? Entonces, pero los satélites, utiliza satélites de la NASA que tienen una resolución de 30 metros por 30 metros en cada píxel. Si uno piensa eso, digamos, es muy difícil lograr identificar cultivos de cualquier tipo con ese tipo de resolución. Hoy en día existen compañías comerciales que ofrecen satélites que tienen resolución de 3 metros por 3 metros e imágenes todos los días, mucho más frecuentes.
pero ellos siguen utilizando esas imágenes. El sistema de monitoreo de deforestación parece ser Por ejemplo, y las compañías comerciales de cultivos que tratan de predecir precios de arroz o precios de trigo con base en las áreas sembradas también los utilizan todo el tiempo. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar en actualizar un poco el sistema. Yo creo que otro tema importante que tenemos que mirar es que ese sistema debe ser propiedad del gobierno colombiano. Las cifras deben ser abiertas y públicas para que se puedan hacer todo tipo de análisis, para que la gente en la academia las pueda utilizar, para que los investigadores las podamos utilizar. Hoy en día la cifra de cultivos ilícitos funciona como una caja negra que no solo tiene rezagos temporales y tecnológicos, sino que además se entrega en un nivel de agregación que no permite hacer ningún otro análisis. De hecho, este año ni siquiera hay informe. Lanzaron una presentación de 20 diapositivas y eso es lo que tenemos que aceptar, son los resultados del 2017. Pero de todas maneras yo quería decir que al margen de lo que dicen los dos Danieles y con lo que estoy de acuerdo, hay otro problema y es que es la única medida que tenemos para el éxito o el fracaso de toda la política de drogas en Colombia es la misma manera que medimos el tamaño de las fincas. Solamente nos concentramos en cuántas hectáreas hay. No nos preguntamos realmente si estamos desmantelando los carteles que, digamos, que están detrás de ese tráfico. No nos preguntamos si han variado, por ejemplo, los niveles económicos y sociales en los municipios, si estamos mirando los mismos niveles de pobreza, si tenemos mejoría, si tenemos desmejoría. O sea, no estamos pensando en la gente y ni siquiera estamos pensando, como hemos visto este año, si los homicidios, por ejemplo, están sucediendo justamente en esas zonas. Entonces seguimos pensando en lotes de fincas y no en el problema real. Y entonces debe llegar un poco al problema real y más allá de los problemas en las cifras, Fray Jorge, es evidente y me imagino, y usted me contaba que lo ha habido, hay un aumento en la cantidad de coca y la coca volvió a su vereda. O sea que lo que ustedes están diciendo, eso sí es una parte real, donde de pronto el informe que están dando no es real, pero sí la realidad está en campo y donde la coca ha sido un crecimiento, es como casi como una inundación que nuevamente regresó. Sí. Y eso está aumentando diario está aumentando cultivos porque no hay, eso para nadie es un secreto, se está volviendo casi libre esa vaina ya. ¿Y por qué? Porque por muchas cosas. Por muchas cosas. Ejemplo, por lo menos si nosotros nos vamos a la parte agropecuaria del productor como tal, no se mira que los recursos del gobierno lleguen directamente al productor. Si no, se van quedando, últimamente no llega es poco. Y la inversión es poca y el proyecto que llega allí no es el seguimiento al 100%, sino simplemente dice, bueno, yo le llego un proyecto aquí, siémbrelo y hasta luego. Sí. Entonces, eso es lo que hemos detectado de que no hay una seguridad positiva en este caso. Por esa razón, los cultivos siguen y siguen. Yo ahí quisiera agregar otro tema, pues aparte de que ese punto es muy importante, es también que la gráfica que usted nos mostró anteriormente, que compara el área sembrada con la erradicación, no se puede ver, digamos, como una resta de erradico y esto es lo que hay, entonces me llegó a un total, sino que la erradicación también cumple un papel muy importante como elemento de disuasión. O sea, cuando la gente sabe que existe la posibilidad de que vengan a erradicarla o que vengan a fumigarlo, que es una política con la que yo no estoy de acuerdo por todos sus efectos colaterales y el desastre ambiental que genera y lo poco efectiva que es. Pero en la mentalidad del cultivador es muy poderosa esa amenaza, la amenaza de que me fumiguen o la amenaza de que venga el ejército a erradicarme. Y si el gobierno deja de erradicar, no solamente se pierde la lucha en volumen, sino se pierde la lucha psicológica con los cultivadores. Y tal vez eso es importante y rescatable del mensaje del presidente Duque. Y yo quería preguntarle, ¿hay la sensación de que, o hubo la sensación durante los gobiernos de Santos, durante el acuerdo de paz, de que cualquiera podía sembrar coca y después el gobierno lo iba a ayudar después? O sea que eso fue como una promoción que hicieron, que nunca hemos estado de acuerdo en eso, donde usted tiene coca, inclusive cuando llegó ese proyecto que hicieron en La Habana, donde iban a reconocer al cocalero, dijeron, yo voy a sembrar coca para que me reconozcan. Dijo, pues, pero ¿cómo así? Entonces que eso da un impacto negativo, donde dio pie para que aumenten los cultivos. Esa vaina dio pie para que aumenten los cultivos. Y hoy en día, si no hay lo que dice el presidente Duque hoy en día, si no hay claridad, efectivamente lo que él está diciendo no hay nada. Porque es que, por lo menos, lo que él está diciendo no se sabe cómo es que va a trabajar, cómo es que lo va a aplicar. El productor cocalero, él ya está preparándose para eso.
Pero está preparándose porque sí siente que se viene algo. Es decir, Claro. o van a meter ejército, o van a meter aviones, o van a Como sea, meter drones. Porque es que la radicación ya está. Y eso, usted que está del lado de la legalidad y está conviviendo con personas que están por fuera de la legalidad, ¿le parece positivo que ese mensaje esté? El mensaje de Duque. Si el mensaje de mano dura. Pues realmente, yo casi que eso no... Yo no le veo, no le veo positivismo a eso. Porque como vuelvo y le repito, no sé que allá simplemente llega el rumor de erradicación, pero no llega, dice, por esta erradicación vamos a hacer este proyecto. Sí. No llega el rumor de la escuela, ni el rumor de la carretera, ni el rumor de la electrificación, no ni el llega rumor del nada. título de propiedad. Sí. No llega nada. Yo le puedo poner un número a lo que don Fray Jorge acaba de decir, que es muy importante, y es entender que las relaciones entre el cultivador y el Estado está llena de intermediarios. Esto no es un tema en que giramos un cheque y sale y le llega al campesino, sino esto es un tema donde los que más se alimentan de este tema es Naciones Unidas. Naciones Unidas no viene a Colombia a dar recursos para solucionar el problema, sino a capturar recursos, a llevarse a su sede. Entonces, esto es un monopolio en los cuales yo he hecho unas mediciones en la tesis de doctorado que usted se va a leer de primero, es más o menos el 87% de los recursos que se meten se quedan en la cadena de intermediación, y a personas como don Fray Jorge, como sus organizaciones, realmente les cobran todo más caro, les ponen el bulto de cemento más caro, les ponen asistencia técnica de mala calidad muy cara, y solamente les llega al campesino el 13% del presupuesto del proyecto. Entonces, esto es un sistema que está diseñado para la intermediación. Entonces yo le preguntaría, aquí dándome las de periodista, es cómo les ha ido con el precio de la pimienta. Arrancaron con un proyecto como eso, pero uno ve la inestabilidad de esos precios en que los meten en un proyecto, hay un boom, los precios se caen y después realmente nadie responde por la estabilización. Ahí es donde se requieren las políticas públicas, es independientemente si en esta región hay coca o no hay coca, lo que se necesita es un esquema de desarrollo rural, de estabilización de precios, líneas de comercialización y comercio justo de estos productos. Y vamos, me tengo que ir a la pausa, voy con el precio de la pimienta, es algo que viene en su mente y en su preocupación, en uno de los ejercicios para salir de la coca que hoy tiene problemas. Y no son los problemas que uno se imagina. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, aterrizando los mensajes internacionales del presidente Iván Duque a la realidad de su país, a la realidad de Colombia, a la realidad de los cultivadores de pimienta del Valle del Guamués, en el departamento del Putumayo. Hablábamos acerca de uno de los proyectos productivos que nació durante la era de Álvaro Uribe, en Familias Guardabosques, con el apoyo de agencias internacionales. Lo lograron, sembraron pimienta. ¿Y ahora qué pasó con el precio? Bueno, este es nuestro producto de pimienta donde realmente nosotros nos sentimos orgullosos por nuestra vida productiva, enamorados de nuestro cultivo, enamorados de nuestra organización. Pero desafortunadamente, cuando arrancamos con el proyecto de pimienta, fue un proyecto incompleto. Vuelvo y repito nuevamente, un proyecto incompleto donde simplemente siempre empezó a producir y chao. Hoy en día estamos sufriendo una crisis muy grave con nuestro producto que yo en veces yo no entiendo realmente por qué suceden esas cosas sabiendo de que nuestro producto es limpio y sano y viene de una cultura donde fuimos cocaleros y ahora estamos en la parte legal, en la parte de la legalidad. Existen competencias grandes y nosotros somos fronterizos, donde existe la competencia del contrabando y no hay quien controle esto. Entonces ustedes están cerca a la frontera y al cruce fronterizo de San Miguel, en el departamento del Putumayo. Sí, ahí es donde realmente nos sentimos como atropellados por parte de las mismas instituciones de Colombia, porque no se mira el interés de ese control. Nosotros decimos de que si somos colombianos, tenemos nuestro producto y se debe de haber un deber también de vender también en nuestra misma Colombia. Entonces, pongámoslo con el precio. Entonces, usted me estaba contando, teníamos un buen precio del kilo a 21.000 pesos. Correcto. ¿Cierto? Y se me está metiendo la pimienta barata, de mala calidad del Ecuador. ¿Y a cuánto está el precio ahora de su kilo? Estábamos en 21.000. Hoy empezamos ya del 2016, 17. Empieza a bajar y hoy en día estamos con un precio al productor de 5.500 pesos kilo. De 5.500, o sea, se le bajó a un cuarto de lo que era. Exacto, perfecto. Y eso da, es decir, la gente o sea que ahí aún todavía es sostenible, pero pues, o sea que es como para nosotros no abandonar nuestra línea, porque ya tenemos Daniel, una... esa misma historia la vemos en el cacao,
esa misma historia la vemos en los cafés especiales, esa misma historia la vemos. El problema aquí no es realmente llegarle a una señora, darle un subsidio y decirle, no, aquí es el tema de política de desarrollo y es cuál es la política agroindustrial de Colombia y cómo protegemos esta producción y cómo estabilizamos precios. La gran magia de la coca, y eso lo tenemos cifras de esto, es que la coca tiene un precio muy estable. Usted entra y sale y sabe más o menos, no gana mucho, pero sabe cuánto va a estar. Pero si usted se mete en cualquier otro cultivo, o sea, esto es una lotería, usted cómo le cae el precio el día que salga, las variaciones de precios son impresionantes. Y ahí usted siente que el gobierno entrante tiene idea de lo que está pasando, es decir, tiene idea de que es más complicado. Pues mire, estos temas están muy estudiados, o sea, ya depende mucho de quién implemente la política y cuál sea la intención. ¿Hay director de cultivos ilícitos ahorita en el gobierno Duque? Que yo he enterado no todavía, y se está preparando una reforma institucional que va a cambiar un poco el ordenamiento que había antes, entonces... Pero eso está debajo de la Consejería del Posconflicto, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tenemos al señor Archila, que es un financista, alguien cercano a Marta Lucía Ramírez, que no sabe mucho del tema, sabe de plata. ¿Hay alguien que sepa? Es decir, uno ve señales a través de los nombramientos de que hay alguien que esté... Yo no trabajo en el gobierno, yo no conozco esa información, digamos, pero he tenido la oportunidad de hablar con Archila y lo que me consta es que él es una persona muy abierta y que entiende rápido y ha sabido empaparse del tema. Él está muy consciente, por ejemplo, de los limitantes presupuestales, como usted dice, él entiende de números y de dinero. Y lo que está claro en el caso del programa de sustitución de cultivos es que hay mucho dinero prometido, porque se preinscribieron 123.000 familias, hoy en día hay casi 50.000 beneficiarios que están recibiendo cada uno 2 millones cada 2 meses, y se les ha prometido además proyectos productivos y otro tipo de ayudas. Y lo que está claro es que en las arcas del gobierno ese dinero no está para seguir financiando las iniciativas. Y él lo dice. Andrés, usted ahí, ¿qué señales ve? Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo es cierto que nunca le hemos parado bolas al problema. Uno mira, el último presupuesto de política de drogas que fue público es el de 2010. O sea, llevamos 8 años sin que sea público. Y en ese presupuesto de 2010 se iba 4% del total en temas productivos rurales y 4% además en consumo de ñapa. O sea, todo lo demás, eso es minoritario frente a todo lo demás. Era interdicción, fumigación. Todo lo demás que usted quiera. Entonces, con ese 4%, pues es imposible ir a algún lado. Y a mí me parece que el caso de Fray Jorge es muy indicativo de... El presidente Duque ha hecho énfasis en que su mensaje central en este tema es legalidad. Hay que promover la legalidad. Hay gente que está en la legalidad y no solamente el tema de legalidad, entenderlo como salir de la coca, sino hay gente que lleva 10 años fuera de la coca, que necesita que el Estado le ayude, por ejemplo, en este caso, a controlar el contrabando en la frontera con Putumayo. Pero Putumayo ni siquiera tiene policía de frontera y aduanera, no tiene polfa. Entonces, ¿Cómo así? ¿Que hay un cruce fronterizo de Colombia con Ecuador y no hay policía aduanera? No solo uno, hay muchísimos. Claro, muchísimos. Hay uno oficial en el Putumayo y allá no hay polfa. No. No hay. No, es que no digo que nosotros, atropellados del contrabando, nosotros como organización sentamos a las instituciones, sentamos alcaldía, sentamos Ejército Nacional, sentamos Policía Nacional, sentamos ICA, que está encargado en eso. Esas 3 instituciones, y la DIAN. Y resulta de que la alcaldía le tocó que llamar a Cali para que vaya a la polfa y nos atienda el llamado. O sea, la polfa de Cali tiene que ir hasta allá. ¿Usted de Cali como un día. Como un día. Como 20 horas. Un viaje inolvidable. Sí, es real. No, yo resaltaría varias cosas y creo que el ejercicio es, aquí tenemos que ver el tema del desarrollo rural mucho más allá de lo que esto implica en términos de reducir un número de hectáreas. Y ese es cómo queremos construir el campo colombiano, cómo queremos tener una relación entre la ciudad y los territorios. Y yo diría mucho, y la experiencia que uno ve en muchos de estos es que empiezan con el proyecto, pero cuando empieza la cosa difícil, cuando realmente empieza lo complicado, los proyectos se acaban y se extinguen. Yo, por ejemplo, le preguntaría a don Fray... Está hoy de periodista. Sí, no, es mucho. Es que toca aprovechar porque casi siempre dicen que es cuento de uno aquí de Bogotá, pero cuando uno tiene gente del territorio que le reafirma lo que uno está viendo allá, es muy importante y es qué tan fácil es sacar una licencia del INVIMA en Putumayo. ¿Sí? O sea, qué tan fácil es lograr que una entidad del Estado, qué tan fácil ustedes perfectamente estando en frontera, en vez de tener un problema del contrabando, ustedes podrían estar exportando pimienta, pollo, una cantidad de productos al Ecuador. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es comercializar legalmente con el Ecuador? Les toca venir a Bogotá a sacar una carta de crédito. Exacto, sí. O sea, que la pregunta es muy excelente, muy bien para nosotros, porque nosotros lo hemos estado haciendo eso ya. Y eso es una infinidad de requisitos que tiene que hacer. Muchos requisitos que uno debe lograrlo y el costo que tiene para eso. Entonces yo no sé realmente con el INVIMA, inclusive nos sentamos a hablar con ellos también. Sí. Y eso
el control que le hacen a uno es bastante, incluye también ahí el ICA y otros. Y esa sí es la paradoja de este país, un gran control del INVIMA, del ICA, de las licencias para poder distribuir un producto, cero ayuda y cero control fronterizo para evitar el contrabando y la competencia desleal. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Cuántas familias han hecho acuerdos en el PENIS, en el plan, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las siglas? PNIS. Sí, pero ¿qué quiere decir? Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este es el plan que se acordó más o menos en La Habana, que empezó a implementar el gobierno de Juan Manuel Santos. Y estos son los compromisos que ya se han hecho con familias. Entonces, tenemos vinculación de familias a acuerdos colectivos. Entonces, este es las metas de cumplimientos. Solamente le han cumplido a la mitad de las familias. Hay cerca de... ¿Cuántas familias hay? Yo creo que ahí toca definir qué es cumplimiento. Esto era un proceso integral que tenía muchas etapas. Cumplimiento no es solamente entregarle un cheque al principio para empezar en ese proceso. Cumplimiento era construir carreteras, cumplimiento era hacer como una acción integral, y en esto entonces esa cifra sería mucho más baja. Esta es cumplimiento de un componente, que era la entrega de unos subsidios condicionados a que se erradicara. Lo que vamos a encontrar acá es que esa verificación tuvo problemas y sobre todo este es un modelo, y yo insisto en esto muchísimo, es el modelo de entregar beneficios individuales efectivo. No ha funcionado en Colombia y no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Lo que funciona es haga bienes públicos rurales. Y en eso la tasa no está en sus indicadores, pero en eso el cumplimiento es casi cero. Déjame ver, esta es una caracterización que hizo la FIP de las familias cocaleras en necesidades básicas insatisfechas en comparación a otras familias de otros lugares del país. Y ahí es donde uno puede ver de quién es esta gente. Son cerca de 100.000 familias en Colombia que se dedican al cultivo de coca. Eso le da a usted más o menos 400.000 personas que están en esta periferia colombiana. Familias cocaleras, pobreza monetaria, ¿lo tenemos, muchachos? Ahí está. Entonces, la pobreza monetaria a nivel nacional es de 26,9%, ¿cierto? Tomado todos los colombianos, los 40 o 50 millones que ya no sabemos cuántos somos. Los centros poblados y el rural disperso, que son las personas en el campo colombiano, tienen un nivel de pobreza mucho mayor, que es del 36%. Pero si usted se va a las zonas con presencia de cultivos ilícitos, la pobreza monetaria llega al 57%. Es decir, son personas que tienen unas grandes necesidades y que por eso cuando hay un negocio fijo como el de la coca, pues lo toman. Lo toman, claro, así. Eso sí es real, porque creo que Daniel fue que nos dijo que el precio de la coca nunca es estándar. No varía, o muy poquito lo que varía, sí. Y los recursos están allí. Usted sacó y por la tarde lo vende. En cambio, ahorita con nuestro producto que tenemos que fiarlo a crédito a 30 días, 15 días, para que le puedan pagar y de ahí poder pagar el productor. Entonces esa es una desventaja. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque entonces el gobierno ya se comprometió con cerca de 70.000 familias, entiendo, a pagarles para que erradiquen la coca. No está la plata, pero está el compromiso, así lo dijo el señor Archila. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo salir de esto, Andrés? ¿Qué salidas ve usted? Yo no sé qué salida hay, porque sumándome a lo que decía Daniel, hay otra cosa que es importante señalar, y es que el acuerdo de paz no dice lo que hizo el PENIS. Ajá. Rafael Pardo y la gente que implementó, digamos, en posconflicto en el anterior gobierno, cambió el acuerdo de paz a medida que comenzó a implementar, porque el acuerdo de paz reconocía explícitamente que los subsidios directos familia por familia nunca han funcionado. Y de hecho todos los economistas en todos los sectores los han, digamos, reevaluado. Lo que proponía era la inversión del Estado debe irse masivamente en bienes colectivos, digamos, en bienes públicos rurales, como por ejemplo el tendido eléctrico, sí, como por ejemplo conectividad a internet, como por ejemplo vías terciarias. El 75% de las vías terciarias de Colombia están en mal estado, según el diagnóstico de la Misión Rural. Y eso permitía además otra cosa, que era llegarle a las comunidades completas, no solamente al que sí tiene coca y al que no, digamos, dejando por fuera al que no tiene coca. ¿Qué es el problema actualmente? Que yo entiendo que usted siente que hay gente que sembró coca en su vereda, una vereda que ustedes lucharon mucho por tener limpia. Por tener limpia, y ahora a ellos los están subsidiando. Sí, para que arranquen. Exacto, sí. Y usted que tiene el precio a 5.000 pesos. No hay subsidio para eso. No hay subsidio para... Claro, es que mire, si usted mira el PENIS como política pública, está pésimamente diseñado. O sea, todos los errores que advierte la literatura que usted no debe cometer, se cometieron.
Primero, no hubo una línea de base, no se sabía quién era cultivador y quién no era cultivador, no sabía cuántos cultivos había y no sabía en parte porque la información de SIMSI no permite ese nivel de detalle. Sí. Aún así se fueron vereda por vereda inscribiendo gente y creyéndoles básicamente, bueno, usted tiene un cultivo, sí, yo tengo, ¿cuánto tiene? Y anotaban. Y esa gente volvió después a cobrar. Nosotros, pues yo estaba viajando, he ido a 7 departamentos en los últimos 3 meses precisamente a hacer seguimiento a este tema del PENIS. Y lo que uno ve es que la focalización, la entrada al programa de la gente fue un desastre. Sí. Hay profesores que están inscritos. Hay gente sucedió lo que decía Rico al principio que estaba sucediendo, que la plata se estaba yendo para gente que no era... Sí, hay gente que vive en las ciudades, hay gente que tiene títulos profesionales, hay gente que es funcionario público, que está yendo a cobrar, que jamás ha vivido en esas veredas. Hay cultivos de coca que se subdividieron para que se pudieran inscribir los primos. Sí. Entonces uno ve todos esos desastres y dice, claro, no solamente el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal enorme por invertir una plata, sino que el resultado es incierto y la gente a la que se le está entregando esa plata no es la gente que la debería recibir. Déjeme hacerle un reconocimiento, es esto que está diciendo Daniel de la importancia de tener una línea base y cuando empezó la implementación del PENIS hay gente que se levantó la mano y dijo, ojo que esto no es tan fácil, o sea, esto toca con tranquilidad, con serenidad. Uno de esos fue el general Rafael Colón. El general Rafael Colón dijo, como asesor de Naciones Unidas, dijo, lo que están haciendo es un desorden, y eso lo dijo en una reunión el jueves, y el lunes lo echaron. Dijeron, no, es que así no nos interesa hacer, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que gastar plata. Usted lo quieren harto en Naciones Unidas. Sí, no, pues estamos de mejor, no me ha llegado el censo, pero esta improvisación tiene un costo y alguien tiene que ser responsable. Y el problema es creer que este programa se soluciona metiéndole más plata, cubriendo el hueco fiscal, porque esa plata se va a salir. Pero antes de que pasemos de otro tema, yo quiero el último comentario. Se acabó el tiempo. Sí, último comentario es, hay que pensar no solamente en que hay que cumplir a las familias, sino que las familias tienen que cumplir a Colombia, y cumplir a Colombia es que tienen que erradicar su coca. Y en este momento nadie puede verificar si esa coca la erradicaron o no. A ver, y entonces yo aquí voy a rescatar que hay un mensaje importante de parte del gobierno nacional de ponerle orden a la casa. Usted quería decir algo ahí. Sí. ¿Esto dónde se consigue? ¿Dónde se vende? ¿Cómo le hago propaganda? A ver, eso es un chocolate que nosotros estamos trabajando también allá en nuestra empresa y esta es nuestra pimienta donde la estamos transformando. Así que tranquilamente usted la puede conseguir en el Valle del Guamués. Tenemos nuestros contactos para que... ¿Y en Carulla? ¿En Palo Quemado? Desafortunadamente no se puede porque hablábamos la pregunta que hace de INVIMA. Nosotros no podemos todavía ponerlo en los grandes supermercados del éxito por motivo de que nos hace falta el INVIMA. Pero se consiguen restaurantes como Wok y como Crepes y Waffles. Sí, los que nos han, aquí lo que yo quería dejar es el mensaje de que para esto tiene que haber un compromiso de las dos partes, tanto como la parte agropecuaria y tanto como la parte del gobierno, donde tiene que haber un compromiso de los dos, tratándose de la erradicación de los cultivos de coca. Si no hay ese enlace entre las dos partes, no hay nada. Hay un compromiso de los dos, tanto del productor, tanto como del gobierno, para poder llegar a la realidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros su historia. A ustedes, señores, muchas gracias. Me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.